conocer día a día, para volvernos tus amigos, esos amigos que no nos separemos de ti nunca, Espíritu Santo. Gracias por este momento. Gracias por todos los que estamos a esta hora sentados a tus pies, con los oídos espirituales abiertos, para que allí, escuchando tu voz, podamos entender tus propósitos, obedecer tu palabra y hacer tu voluntad. Gracias por este momento, lo entregamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué bueno saludarles esta mañana con todo el corazón. Y vamos a hablar del Espíritu Santo, de la persona importante que está con nosotros todos los días, noche y día, porque Él habita en el creyente, ¿sí? En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Dice, nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, es una persona y Él habita en nosotros. Es algo que nosotros tenemos que tener conciencia todos los días de quién está en nosotros y con nosotros. Es un regalo que Dios nos dejó a todos los que creemos en el Señor. Fue una promesa antes de Él partir, de subir a los cielos. Fue una promesa que Él dejó y se cumplió. Y hoy en día el Espíritu Santo está haciendo su obra maravillosa, todavía está trabajando. Pero también el Espíritu Santo en algunos cristianos está apagado, se apagó. Y la Biblia nos recomienda que no dejemos apagar el Espíritu. Él se apaga por muchas situaciones que vamos a ir viendo, porque tenemos que conocer ese maravilloso amigo. Antes de conocer del Señor, nosotros teníamos muchas creencias erróneas, ¿verdad? Y se manifestaba en nosotros esas creencias diciendo, voy a pedirle a tal, a tal, a tal. Y pensábamos que era así, pero hoy en día no es así. Hoy en día, al estar el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que ser conscientes que es una persona que habita en nosotros, que está en nosotros. Bueno, ¿y eso cómo será? Pues el Señor fue el que lo hizo en nosotros, nunca lo pedimos, pero Él nos dio ese regalo. En estos días hay muchas denominaciones con diferentes creencias, y por esto también hay una gran confusión, hay errores en relación con la personalidad, la operación y la manifestación del Espíritu Santo. Dios, pues sabemos que es uno solo, pero esa persona se manifiesta en tres personas eternas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y cada una de esas tres personas posee y manifiesta todos los atributos de la naturaleza de Dios. Y cada uno es única en sí, en su obra particular, en cuanto a la eternidad, en cuanto a la creación y la redención del hombre. Entonces, las tres personas de la Trinidad son uno solo. Son lo mismo en sustancia, iguales en poder y gloria. Entonces, en Juan 16:8, dice que Dios envió el Espíritu Santo al mundo para convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Juan 16:8. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. Juan 16:8, Nueva Traducción Viviente. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y eso es lo que Él está haciendo ahora en estos tiempos más que nunca a todo aquel que quiera acercarse al Señor. En estos días hablaba con una persona, era un hombre, que se puso a escribir y dice que estábamos en un tiempo de alabanza
Y dice que él se había metido allí a ese tiempo de alabanza, pero que él no creía en Dios. Y se puso a debatir ahí cosas tremendas y entonces empezamos a decirle que tenía que convencerse de pecado, porque si no el Señor pues lo iba a juzgar bien tremendo. Y lo cierto es que ahí se quedó callado un rato y luego dijo que era que un cura le había dicho, cuando él se empezó a confesar los pecados al cura, el cura le había dicho que se saliera de la iglesia y se fuera para siempre, que no lo quería escuchar. Y desde ahí él no quiso ya volver a creer que Dios era real. Entonces le dijimos que es que el Señor, que nosotros nos tenemos que confesar es ante el Señor, y el Señor no desecha a nadie. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, así hay mucha gente con heridas espirituales porque vinieron a buscar una ayuda y no la encontraron. No la encontraron como ellos pensaban. Y en esas creencias erróneas, pues imagínense, Dios no desecha a nadie que venga con un corazón arrepentido. Y Él llegó con arrepentimiento porque Él dice, he hecho cosas malas, pero malas en el sentido de que lleva una vida desordenada, bueno, todo lo que él confesaba allí. Pero cuando se acercó, entonces fue desechado. El cura le dijo, sálgase de la iglesia y no vuelva más. Entonces él andaba por el mundo y se metió a la alabanza. O sea, le decíamos, si estás aquí es porque tienes, no es que yo quería ver que ustedes qué me decían. No, pues es que Dios no te va a decir que te vayas, sino que tú tienes que arrepentirte. Entonces, por eso dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Y entonces Él también está para regenerar, para santificar, para consolar a todo aquel que cree en Jesucristo. Él tiene ese ministerio de regenerar, santificar y consolar a todo aquel que cree en Jesucristo. El Espíritu Santo nos bautiza, ¿sí?, en su espíritu, al mismo instante que nacemos otra vez por recibir a Cristo en nuestro corazón. Nos llena de su poder por la palabra de Dios, nos guía, nos dirige por este mundo cuando accedemos a ser dirigidos por Él. Cuando no lo tenemos en cuenta, pues Él se contrista, Él se apaga, Él se va apagando. Y cuando Él nos convence de pecado, pero nosotros seguimos y seguimos como si Él no existiera y seguimos pecando, Él se apaga por completo. Y ahí es donde habla el Señor de la muerte segunda, ¿ve? Porque hay muchos cristianos que viven en eso. Él es el que da dinamismo, Él es el que da la vida en nosotros. Hace posible que entendamos las eternas verdades espirituales de Dios. Él intercede por nosotros y nos enseña cómo pedir. Mire qué regalo tan maravilloso que el Señor Jesús nos dejó. Sin el Espíritu Santo, el cristiano no puede hacer nada. Nada puede hacer. Por eso lo tenemos que tener presente todos los días de nuestra vida y ser sensibles a su voz, ser muy amigos de Él, ¿sí? Pablo, en 1 Corintios 2, en algunos versículos, vamos a verlo en algunos versículos de 1 Corintios 2, Pablo da un mensaje con sabiduría, pero él no se lo atribuye a él mismo. Él le da un lugar muy importante al Espíritu Santo. Y ahí en el versículo 2 dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Y en el versículo 3 dice, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana,
sino en el poder de Dios. Pablo le da una importancia única al Espíritu Santo en todo momento. Y luego dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio del Espíritu. Pues su Espíritu investiga a todos a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Mire, Pablo estaba explicando la obra del Espíritu Santo. Y en el 11 dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos entender un reino espiritual, no podemos comprender lo espiritual. Por eso hay muchas personas que les cuesta trabajo entender la Biblia. Yo era una que leía la Biblia y no la entendía porque el Espíritu Santo todavía no había hecho su obra en mí, no me había quitado las vendas. No, toda la obra que Él va haciendo en uno es en ese proceso de esa búsqueda, de esa entrega. Y en el 13 dice, les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu, y está con mayúscula, nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Mire qué importante. O sea, el Espíritu Santo pone palabras en nuestra boca para hablar esas verdades, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo se apaga en uno, pues eso no va a suceder en el cristiano. Y entonces comienza a actuar el propio yo. Dice en el 14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Ese Espíritu está con mayúscula. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Mire qué lindo. Tenemos la mente de Cristo. Pablo aquí enseñándole a los corintios, igual que hoy el Espíritu Santo nos enseña, ¿cierto? Cómo tenemos nosotros que dirigirnos aún cuando vamos a hablar algo, ser guiados por el Espíritu Santo para no hablar cosas de nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo ponga esas palabras y Él sea el que convenza. Y lo más lindo, porque dice, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? ¿Quién le puede enseñar al Señor? ¿Y quién puede conocer los pensamientos del Señor? Pero dice, nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. O sea, una mente natural no puede entender nada de lo espiritual. No puede. Pero una mente ya con la mente de Cristo espiritual, pues va a discernir las cosas más fácilmente y va a discernir lo que está pasando, lo que sucede, el tiempo del Señor, porque el Espíritu Santo le va a ir llevando a eso. Entonces, ¿por qué es tan importante el compañerismo con el Espíritu Santo? Tenemos que tener así como tenemos amigos íntimos o tenemos amigos que nos gusta pasar tiempos con ellos, o que nos hacen momentos tan gratos esos amigos, pues el Espíritu Santo tiene que ocupar un lugar así y mucho mayor, porque es importantísimo hacerlo nuestro amigo.
¿Por qué es tan importante? Porque nosotros tenemos nuestras propias limitaciones. No importa cuán buenas sean tus intenciones, es imposible llegar a la vida que hablan las escrituras por tu propia cuenta. Puedes tener un buen anhelo, puedes tener la mejor voluntad del mundo, pero en realidad estamos limitados. Tú estás limitado, yo también. Y hay límites cuando se trata de lograr cosas por nuestra propia cuenta. Puedes alcanzar la sensación de que todo es correcto o es incorrecto de acuerdo a tu educación, a tu entorno. Tu conciencia te puede ayudar hasta cierto punto. Puedes controlar lo que la gente ve exteriormente, pero hay un mandamiento que tiene que ver con la vida interior y nadie puede transgredirlo o no. Ejemplo, cuando dice no codiciarás, y resulta que la codicia es un deseo interno y nadie puede ver lo que sucede en tus pensamientos. Ni siquiera la ley puede arrestarte porque estás codiciando, porque eso está interno, allá en tus pensamientos, ¿sí? Y es allí donde trabaja el Espíritu Santo, en lo profundo de las entrepieles de tu alma, lo que nadie ve, que solamente el Señor conoce. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque el poder lo tiene Él para lo imposible. Todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando te enfrentas a esos deseos que surgen desde tu interior y los pensamientos que vienen en ese momento de la tentación, tus habilidades humanas, tus características, tus mejores intenciones solo pueden ayudarte hasta cierto punto, independientemente de qué tan bueno seas, ¿sí? Solamente hasta cierto punto te pueden ayudar tus habilidades y tus pensamientos. Pensemos como alguien como el rey David. Él fue descrito en la palabra como un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, él no pudo llegar a una vida completa de victoria sobre el pecado. Y ahí es donde nos muestra el Señor la necesidad de tener de compañero al Espíritu Santo. Cuando vinieron sus propios deseos, cuando vino la codicia, el deseo de sus ojos, ¿sí? No pudo vencer. Y esos deseos y pasiones lo llevaron a transgredir físicamente, como lo dice todos los capítulos de 2 de Samuel, que no los podemos leer porque no alcanzamos, pero usted los puede leer en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Ahí David no pudo vencer lo que empezó a sentir en su cuerpo por aquella mujer y lo llevó hasta cometer todo lo que hizo. Entonces David fue un hombre muy bueno, claro que sí, no hablamos de cualquiera. Y en el Salmo 51 leemos que él se entristeció por su pecado, él compuso este salmo y se arrepintió, pero no tuvo el poder necesario para vencer tremendo pecado. ¿Ve? Y es que así nosotros todos tenemos una naturaleza humana corrompida, llena de deseos, de pasiones que luchan contra la voluntad de Dios. Todos en algún momento hemos tenido esa naturaleza humana. Y en la Biblia podemos leer que estos deseos no solamente deben ser negados, sino que deben ser crucificados o llevados a la muerte. En Romanos 8, 12 y 13 dice: por lo tanto, hermanos, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Mire qué hermoso Romanos 8, 12 y 13. En Romanos 7, todo el capítulo 7 se habla de la carne, las obras de la carne, el poder del pecado. Sí, Pablo estaba viviendo eso. Hasta que en el capítulo 8, todo el 8, él entiende el poder del Espíritu Santo en el cristiano, en el creyente. Y es que cuando uno le da rienda suelta al pecado, que es lo que habla el capítulo 7, que es como
un trabalenguas, pero cuando uno lo estudia es bien bonito, el capítulo 7, porque dice, yo queriendo hacer lo bueno, no hago lo bueno, sino el pecado que mora en mí me hace llevar a hacer lo que no me agrada, no quiero hacer. Entonces Pablo vivía esa lucha y pudo entender en todo el capítulo 8 todo lo que es vivir la vida en el Espíritu. Y ahí es cuando él dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Las acciones, mediante el poder del Espíritu. O sea que nosotros tenemos que hacer morir, dice, crucificar esas acciones hasta llevarlos a la muerte. Por eso es que es necesario entender la muerte de Cristo en la cruz, muriendo nosotros también a esas acciones pecaminosas, para que el Espíritu Santo tenga poder y tenga vida en nosotros. Pero no somos capaces simplemente de vencer por completo estos deseos destructivos y pasiones que nos arrastran por nuestra propia fuerza. Necesitamos ayuda y por eso el Señor dejó ese regalo precioso, el Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, prometió que después de su partida enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? En Romanos 8, del 1 en adelante, podemos ver toda esa belleza de lo que es el Espíritu Santo. Y él dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el propósito en sí del Espíritu Santo? Es darnos ese poder para ayudarnos a vencer totalmente el pecado, algo que es imposible por la naturaleza humana, porque dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Pero por eso dice, recibiréis poder, y el poder es para vencer y poder ser testigos de la obra redentora de Cristo en nosotros y mostrarla al mundo, ya regenerados por completo. Por eso es importante crucificar las obras de la carne, no dejarlas que afloren y vencer. Si somos vencidos por el pecado, nosotros no vamos a poder, el Espíritu Santo se apaga. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque nos ayuda y nos orienta ilimitadamente. Él nos ayuda y nos da orientación ilimitada. Él no dice, hasta aquí les voy a ayudar, me cansé. No, todo lo que le pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. No hay nadie que sepa todo desde el principio, pero el Espíritu Santo todo lo sabe, porque estuvo con Jesús durante toda su vida. Conoce las pisadas de Jesús. Él fue un hombre como nosotros, ¿cierto, Jesús? Pero jamás pecó, a pesar de ser tentado y a pesar de todas las cosas que vivió. En Primera de Pedro 2, 21 y 22 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Por eso Jesús es nuestro molde, modelo y ejemplo. Y Primera de Pedro nos recuerda. Dice, Él nos llamó, Dios nos llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Por lo tanto, el Espíritu Santo puede ser la guía para ti, para mí, y mostrarnos nuestros propios pecados, pero también darnos el poder para vencer esos pecados cuando estamos conscientes de ello. También te puede mostrar las cosas que necesitas purificar, los pecados inconscientes, cosas por las cuales necesariamente no estamos conscientes y pensábamos que estábamos haciendo lo bueno. Y el Espíritu Santo te lleva a toda verdad y te dice, mira, estás equivocado en esto. Él es el llamado, el Espíritu de la verdad.
Él es el ayudador, Él es el maestro y puede educarte en la justicia y darte todo el poder que necesitas para vivir una vida victoriosa. Por eso es que cuando Él dice, recibiréis poder, nosotros no le podemos luego ir a decir al Señor, Señor, es que fui muy débil, no pude con esto, porque entonces no hemos entendido la muerte de Cristo en la cruz, no hemos muerto con Él. La muerte de Cristo en la cruz es para que nosotros también muramos con Él, allí crucifiquemos todo lo de nosotros y dejemos que el Espíritu Santo tome el poder que debe tener en nosotros. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, Él puede hacer cosas realmente muy claras para cada uno de nosotros. No es algo místico, donde tú te sientas y meditas y escuchas por allá una voz mística que te habla y te dice lo que tienes que hacer. No, el Espíritu Santo te guía a una dirección correcta y hace cuando tú le invocas, lo llamas, le dices ayúdame. Tú no te imaginas todo lo que Él puede hacer. Tú puedes aprender a escuchar su voz, siendo obediente a la palabra de Dios y lo que obra en tu corazón. Puedes afinar tu oído, de modo que puedes oír cada momento más con claridad. Mira, Él no habla en la mente, Él habla en el corazón. Es algo que se siente en el corazón, en la voluntad de uno. El corazón, recordemos que es mi propio yo, no es el órgano físico que bombea la sangre. No, el corazón en la parte espiritual en la Biblia es mi yo, es mi voluntad. Allí en esa voluntad es donde el Espíritu Santo habla y actúa para convencernos de no hacer tal cosa y oímos su voz. El Espíritu Santo puede guiarte a través de todas las cosas porque Él es un enorme consuelo, una buena razón por lo cual el Señor lo llamó el Consolador. Él es el único que puede consolarnos en momentos de desespero, aún en momentos cuando ese pecado, como le pasó a David, cuando él lo entendió y por eso compuso ese Salmo 51 y entendió todo lo que podía haber hecho de mal. Y lloró amargamente cuando entendió, contra ti he pecado y he hecho solo lo malo delante de tus ojos. Entonces en Juan 14:26, Jesús describió que el Espíritu Santo vendría después que Él dejara la tierra. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo, dice, el Consolador, quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién envía al Espíritu Santo? El Padre, en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo tiene muchas cosas que decirte a ti y a mí. Puede darte fuerza, puede darte ayuda, consuelo, guía, pero hay que obedecerle. Puedes vivir la vida fiel que tú has anhelado solamente con Él. Puedes tener comunión con Dios y siempre estar en armonía con su voz, solamente con armonía, en la armonía con el Espíritu Santo. Puedes convertirte en un heredero de Cristo, un vencedor, alguien con un futuro, no solo aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en ti y habita en mí. Por eso es necesario tenerlo presente, porque Él es una persona. Y mañana hablaremos, si Dios quiere, de la persona del Espíritu Santo. Entonces hoy hablamos de lo importante que es el hablar del Espíritu Santo, es lo más maravilloso que podemos hacer cada uno, recordarlo como es Él, como Él, el Señor nos lo dejó como ese regalo precioso. Imagínense quiénes somos nosotros para que alguien como Él habite en nosotros. Es que es una cosa tremenda y eso es lo que tenemos que ser conscientes. Tú y yo lo tenemos con nosotros. Por eso es tan delicado cuando Él se contrista, cuando no le tenemos en cuenta, cuando vivimos una vida como si Él no existiera. Y es allí donde tenemos que reconciliarnos con ese regalo maravilloso. Vamos a orar. Padre precioso,
Qué alegría, Señor, encontrarnos contigo en las mañanas para recordar esos preciosos regalos de la salvación. Ese regalo hermoso que nos dejaste y que está en nosotros, latente en nosotros. Espíritu Santo, no te pedimos a ti que vinieras a nosotros. Si fuera por nosotros, nunca lo hubiéramos hecho, porque somos inmerecedores de tu gracia, Señor. Pero es tanto tu amor que nos dejaste ese regalo para ser ayudados, guiados, consolados por una persona como lo eres tú, Espíritu Santo. Perdónanos si no te hemos tenido en cuenta como debemos de tenerte, Señor. Perdónanos porque muchas veces hemos menospreciado ese regalo y hemos actuado en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Nos hemos llenado de razonamientos. Es muy poco lo que leemos tu palabra o la entendemos porque no dejamos, Espíritu Santo, que seas tú el que nos la enseñe. Y nos llevamos de nuestras propias cosas que no dejamos que tú, el único sabio y poderoso, nos la reveles, nos ilumines. Espíritu Santo, aquí estamos. Aquí estamos cada uno de nosotros, tus hijos, Espíritu Santo. Déjanos contemplar tu hermosura esta mañana. Déjanos decirte, Espíritu Santo, que te necesitamos. Que no queremos estar solos en medio de un mundo que cada día es más perverso, más en oscuridad, y que solamente contigo entendemos las verdades de un Dios bueno, de un Dios grande, de un Dios poderoso como el que tenemos ahora, Señor, en estos tiempos y siempre desde que te recibimos en nuestros corazones. Espíritu Santo, tú solamente nos revelas las verdades de Cristo, y Cristo nos revela las verdades de Dios Padre. Qué alegría tenerte a ti, Espíritu Santo, pero qué responsabilidad, porque Dios en sus bondades y en su amor nos dio tremendo regalo. Pero muéstrate hoy en tu esencia, Espíritu Santo. Muéstrate. Muéstrate en tu esencia. Perdóname si te he ofendido. Y si el Espíritu Santo se ha apagado por alguna situación, es necesario volver a ese primer amor, a ese encuentro, a ese regalo. Debemos decirle al Señor que nos lleve a ese primer amor, porque el Espíritu Santo se contrista, se apaga. En esa lucha de nosotros seguir haciendo nuestras propias cosas, nuestra voluntad y no la del Señor. Pidámosle perdón y volvamos en esa amistad con Él para tener paz, para que nos vaya bien. Volvamos en esa amistad con el Señor para que podamos disfrutar de esa vida con propósito. Volvamos en esa amistad con Él para que por ello nos vaya bien, porque no podremos hacer nada aquí en la tierra sin la guía del Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos hoy. Entrégale todo tu ser al Espíritu Santo. Dile, yo estoy acostumbrado a actuar por mis propias fuerzas, en mi voluntad, en mi propio yo, pero hoy te entrego todo de mí, Espíritu Santo, para que tú me dirijas por este mundo donde solamente lo puedes hacer tú, porque tú conoces todo, Señor, y aún el creador del cielo y de la tierra eres tú, Señor. Tú conoces todos los pensamientos más íntimos nuestros. Nadie te puede engañar. Bendito seas, Jesús. Te entregamos este día. Entrégale al Señor el día, todo lo que vayas a hacer, tus planes, tus proyectos. Ora allí, ora, abre tus labios y
Clámale al Espíritu Santo que hoy te acompañe, que sea ese compañero fiel. Y no vuelvas a decir que no puedes vencer una situación difícil, porque Él es tu ayudador. Él es el Todopoderoso. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y con ese poder podemos también ser testigos fieles del Señor ante otras personas, en otros lugares, en donde estemos. Porque seremos genuinos, conversión genuina, dejando que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Gracias, Señor, por ese regalo hermoso del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón, Espíritu Santo. Y continúa con nosotros este día. Espíritu Santo, sigue cuidando a todos aquellos que salen de sus casas a trabajar, al equipo médico, enfermeras. Sigue dando sabiduría. Sigue hablando, Espíritu Santo, a los que somos tus hijos. Sigue sanando. Sigue llevando a la dirección divina de aquellos que quieren acercarse a ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Eres hermoso, eres inigualable. Eres mi todo, Espíritu Santo. Gracias. Así es, Espíritu Santo. Eres mi todo. Continúa con nosotros, Señor, en este tiempo y en este día que nos ha regalado. Y gracias por tu palabra y por hacernos conscientes de un regalo tan maravilloso como es el del Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Hermoso es tener al Espíritu Santo. Bendiciones, líder. Dios les guarde. Bendiciones, bendiciones. Lo mismo. Feliz. Lift up your voice and with us sing.